Y leemos: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Que el Señor le añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos. En el proceso de preparar compartir y esta palabra, pues, ¿verdad? Los que predican, pues, yo no soy un experto en esto, pero los que saben, pues se van y buscan, ¿verdad? Y referencias y leen capítulos y leen todo el contexto de lo que se va a hablar. Y cuando me fui al comienzo del capítulo 10, por estas cosas del Espíritu, mi mente se fue al 25 de octubre de 1983. Muchos de ustedes tal vez no habían nacido por ese tiempo. Otros tal vez sí. Pero por esas cosas del Señor, mi mente se fue a ese tiempo. Y sucede que el 25 de octubre de 1983, mientras yo me preparaba mi uniforme para ir a trabajar en el servicio militar, recibo una llamada telefónica y cuando contesto es mi comandante. Y me pregunta, ¿qué haces? Y yo le digo, aquí, preparando un uniforme para mañana. Y me dice, pues termina de prepararlo, coge tu mochila y repórtate a la barraca. Y yo dije, pues, le digo a mi esposa, no te preocupes que esto es otro ejercicio. Porque la unidad a la cual yo pertenecía, yo fui paracaidista en el ejército, y yo pertenecía a una unidad de fuerzas especiales, de desplazamiento rápido. Y ya nosotros estábamos acostumbrados, por muchos años, yo practicaba esto. Yo eran 4 meses del año, yo estaba en alerta. Y ya era como el cuento del lobo. Por ahí viene el lobo, por ahí el lobo, y nunca venía. Siempre fue así, por muchos años. Pero nosotros estábamos preparados para cuando el lobo llegara. Y se practicaba mucho. Y se iba sobre la situación y todo lo que se ensayaba y hacíamos todo como si fuese real. La costumbre de tantas llamadas así, pues yo lo tomé de esa manera. Y le digo a mi esposa, yo vengo ya mismo, no te preocupes, en un par de horas yo regreso y ya. Llego a la barraca y cuando llego, espero ver un montón de personas allí esperando que se nos diga 2 o 3 cositas y nos digan váyanse para su casa otra vez. Cuando llego no hay mucha gente. Y me dicen, pasa a la oficina del comandante. Y en la oficina del comandante hay 3 personas más esperando por mí. Yo dije, qué extraño. Entonces, el comandante me dice, esto es real. Y yo todavía estaba en negación. Yo decía, esto están relajando aquí. Entonces, cuando él comienza a llamar en el roster los nombres de nosotros, los 4 que habíamos sido llamados, y empieza a darnos unas instrucciones y a decirnos cosas que teníamos que hacer, los preparativos, a dónde teníamos que ir a buscar los diferentes equipos y todo esto, yo dije, esto no es normal. Esto no es como las otras veces. Pero vamos a seguir. A todo esto todavía no aceptaba. Y entonces llegamos a otra etapa o a otro lugar y entonces continúan las instrucciones de lo que había de acontecer. Y cuando llegué al punto donde me cambian mi rifle por uno nuevo y me dan uno más equipado, me dan una 45, me dan balas de verdad, me cambian la máscara de gas por una de combate, yo dije, esto es real. Pero a todo esto yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque yo me habían adiestrado y habían entrenado para esto por muchos años. Era algo que mentalmente y psicológicamente, físicamente, yo estaba preparado. Entonces,
A todo esto, la incertidumbre de hacia dónde vamos y con quién es que nos vamos a encontrar allá cuando lleguemos. Y nos dijeron, no, cuando estén en el avión, cuando falte media hora, entonces le vamos a decir, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a enfrentar la situación? Nos montamos en el avión, volamos por 4, 5, 6 horas más o menos. Y entonces comienza el briefing. Entonces es que empieza a caer el tiempo y la preocupación. Y entonces no le digo que no tenía miedo, porque sí, tenía miedo. No iba a jugar a G.I. Joe, iba para un confrontamiento real. Pero yo estaba listo, porque se me había enseñado y se me había preparado para ese momento. Eso era lo único que yo sabía en esos momentos. Yo no conocía de Dios. Temía a Dios, pero no conocía de Dios. Y como 5 minutos antes de el momento, vino a mi mente, ¿por qué tú no oras? Y yo hice una oración porque yo temía a Dios. Yo sabía que existía un Dios, aunque estaba lejos de Él. Yo sabía que existía un Dios y le dije que encomendé mi vida y la vida de todos los que estábamos allí para que Él tuviese cuidado de nosotros. Y le presenté también a los enemigos. Porque en estas cosas de la milicia es, quítate tú para ponerme yo. O tú me matas o yo te mato. Así es en la milicia. No hay, pero vamos a dialogar, vamos a hablar. Cuando uno está en esa situación, así es. Y entonces llegó el momento y se comenzó todo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué está hablando de esa situación militar y todo eso? Porque cuando usted lee el capítulo 10 de Mateo, y como dice nuestra hermana Lucy, después usted ya un cafeíto, se sienta y lo lee, lo repasa. Y entonces usted va a ver por qué yo estoy hablando de mi experiencia militar y de lo que aconteció ese día y por qué el Espíritu me llevó a ese día. Los primeros 4 versículos del capítulo 10 nos habla de que Jesús llamó a los 12 discípulos. Y si usted lee, los dice por su nombre. ¿Sabe? Él cogió el roster y le dijo, Mateo, Juan, Pedro, los llamó uno a uno. Los llamó por su nombre. Y en ese momento, ¿qué hizo? Le dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. En ese momento. Y entonces cuando uno va al versículo 5 al 15, Él los envía ¿a qué? A predicar el mensaje del reino de los cielos. Y en este contexto, Él lo hace a los hijos los hijos perdidos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento específico le dijo, no vayan aquí, no vayan allá, vayan específicamente donde esta gente. Porque eran a los de la casa. No eran a los de afuera, eran a los de la casa. El Señor los estaba enviando a ellos. Que después pues sabemos que, ¿verdad? Se continuó predicando la palabra. Pero en este contexto ahí, en este momento que nos está hablando el capítulo 10, fue específicamente a eso. Aunque a nosotros nos toca predicarle a todo el mundo. Entonces, del 16 al 25, Jesús le advierte sobre las persecuciones y que enfrentarán oposición y que les dice que los envía. Miren, escuchen cómo Él le dice, los envía como ovejas en medio de lobo, pero que seamos prudentes como serpientes, astutos. Porque a veces caminamos por ahí, ay, estamos con el Señor me protege, el Señor está conmigo. Mentiras del diablo, uno tiene que ser astuto, tiene que estar pendiente, los ojos abiertos. Usted tiene que pedirle discernimiento al Señor. Porque usted no está batallando con G.I. Joe, usted está batallando con demonios, con potestades. Y usted tiene que estar listo y apresto. Y entonces le dice, con sabiduría y discernimiento y estrategia en su misión.
Mire, no se tire a hacer nada en el nombre del Señor sin que usted se prepare. Porque usted dice que voy en el nombre del Señor. ¿Qué Señor? Porque a lo mejor el Señor que usted está pensando no va con usted. Dios es un Dios organizado. El Espíritu es un Espíritu organizado. Y las cosas se hacen bien, organizadas y preparadas y pensadas. Cuando nosotros fuimos a España, gloria a Dios, porque nosotros vivimos meses preparándonos. Pero que yo le decía siempre a Magdalena, the situation will dictate the mission. La situación dictará la misión. Cuando usted llegue al lugar que usted tenga que ir y lo que esté pasando ahí, usted va a actuar conforme a eso. Porque usted se puede preparar acá un montón de cosas. Pero cuando llegue allá y se encuentre la olla de grillo, con esa olla de grillo es que tiene que bregar. Y sencillo como paloma. Con un carácter íntegro. Tiene que, sin manipulación, sin agresividad, nada de eso. Tranquilito, con mucha paz, sabiendo quién lo envió a usted. ¿Quién le dijo que fuera para ese lugar? Porque si usted va para cualquier sitio y Dios no lo envió, después no le eche los 20 al Señor. Porque usted se buscó el problema. Porque Él no te mandó para ningún lado. Así que el Señor le está advirtiendo a ellos de las persecuciones. Los tipos de enemigos con quien te vas a encontrar. Las situaciones que el enemigo, las trampas que el enemigo te va a poner al frente. Todas esas cosas el Señor le está advirtiendo a ellos de lo que va a suceder. Y entonces del 26 al 31 aterrizamos, como yo, en lo que leímos en esta noche. Si leen, si van otra vez a esos versículos 29 al 31, donde dice que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, ¿verdad? Haciendo la pregunta. Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre saberlo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso demuestra la soberanía de Dios para con nosotros. Estamos hablando de unos pajarillos, ¿verdad? Y los que saben de este contexto, era como lo más barato que tú podías comprar para el sacrificio. Pero aún eso, Dios tenía control y Dios tenía cuidado de ellos. De eso que no tenía ningún valor tal vez para ellos o un valor significante. Y entonces, si Dios cuidaba de esos pajarillos, ¿cuánto más cuida de nosotros? ¿Verdad? Y entonces uno dice, yo estoy bajo el cuidado de Dios. Dios me protege. Pero ¿sabe qué? Eso no lo exime de ninguna situación. Muy bien. Eso es así. Confiar, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿verdad? Pero a través de nuestra vida enfrentamos situaciones donde en ocasiones le preguntamos a Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Cómo yo aterricé en este problema? ¿Por qué me está pasando esto? Porque es bien raro el cristiano que dice, Señor, ¿para qué o con qué propósito tú estás permitiendo que esto pase en mi vida? Lo primero que decimos es, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Si yo soy tu siervo, yo te sirvo, yo hablo tu palabra, ¿verdad? Nos damos en el pecho muchas veces y cuestionándole a Dios por qué. Porque en ocasiones Dios permite situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Porque nuestro hermano Job, ¿verdad? Si leemos acerca de Job, vemos que Dios permitió todo eso. Y Dios lo permite ¿con qué? Con un propósito. Pero entonces nosotros tenemos que someternos a ese propósito y esperar en Él. Pero no siempre es así. Hay ocasiones que nos buscamos el cocotazo. Donde no es el Señor que permite la situación, sino que nosotros nos tiramos y permitimos que la situación suceda. Y entonces, ¿qué sucede? Dentro de todas esas situaciones, Dios está con nosotros. ¿Sabe? Porque a veces por nuestra propia concupiscencia, la palabra esa de domingo, que no es nada más que
los deseos que no son agradables a Dios y que nos llevan a actuar en contra de los mandatos divinos. Nosotros cogemos licencia y nos creemos que estamos encargados de la situación y hacemos como nos place y como nosotros queremos. Y eso tiene consecuencias. Pero ¿qué sucede? Y se lo está diciendo alguien que tiene experiencia en la situación y no es nada agradable y no es nada bueno. Pero ¿qué sucede? Aún allí Dios está con nosotros. Y yo me atrevería a decir por mi experiencia y lo que yo viví, mientras yo estuve apartado, yo creo que cuando más cerca Dios estaba de mí, era cuando yo no estaba en sus caminos. No sé ni cómo explicarlo. Podemos un día hablar acerca de muchas cosas que sucedieron en esos 3 años y me sorprende de cómo Dios tuvo ese trato conmigo, a pesar de que yo fui un malagradecido, fui un traidor, le di la espalda, no aprecié ni di gracias por todas las cosas que Él me había dado, las bendiciones que Él me había dado, y aún así su obstinado amor nunca me dejó. Siempre estuvo conmigo y me cuidó y me protegió sin merecerlo, porque yo decía, yo no merezco tus favores, Señor. Pero aún así, Él estaba ahí con nosotros o conmigo. Y en ocasiones el Espíritu Santo nos redarguye. Y aquí es que está el detalle. Cuando las situaciones son provocadas por nosotros y el Señor quiere atarnos con cuerdas de amor y traernos otra vez, y Él nos redarguye en diferentes maneras. A veces nosotros, ¿verdad? Como dicen los muchachos, le pichamos para loco y no le hacemos caso. Ignoramos y decimos, esto no es conmigo. Esto no es conmigo. Pero qué bueno, ¿verdad? Que el Señor, en su infinita misericordia y su soberanía, su Espíritu Santo nos redarguye y está ahí hablándonos y redarguyéndonos y mostrándonos que estamos mal, que tenemos que volver a Él, que tenemos que buscar de Él. Y en los momentos más tristes, ¿verdad? Cuando uno está ya en el fondo, su palabra, porque qué bueno es conocer la palabra de Dios. Qué bueno es, porque yo no, tal vez no le puedo decir en 2 de Timoteo, Dan dice esto y lo otro, pero yo sé cuando la palabra es pertinente y cuando yo necesito clamar a Dios, la palabra está en mi corazón porque fue sembrada. Y qué lindo cuando su misma palabra nos redarguye. Y entonces nosotros no podemos negarnos a venir a Él, a buscar de Él, a volver a sus pies, sin pensar en lo que puede pasar. Volver para la iglesia. Los hermanos me están esperando allí con la cruz y los clavos para crucificarme. Porque fui mal agradecido, porque le di espalda a Dios. Pero qué bueno cuando uno solamente mira la cruz, mira al Señor y no piensa en nada más, sino en quién te llamó y quién te comisionó y quién te mandó a buscar. Él cuida de nosotros. La otra parte del texto muestra nuestro valor ante Dios como sus hijos amados. Y él subraya que somos más valiosos que los pajarillos. Y este valor no se basa en lo que hacemos ni quiénes somos para Dios. Porque somos sus hijos amados, creados a su imagen y semejanza. Y aunque vivimos en un mundo de que todo el valor se mide basado en tus logros o posesiones, yo valgo más que tú porque yo tengo $3 millones en el banco. Yo trabajaba en un lugar donde a todos los que yo les servía, la mayoría todos eran millonarios. Y entonces, porque ellos tenían $2 o $3 más que tú, ellos pensaban que te podían tratar. Pero aquí hay alguien que es testigo que yo no me dejaba de nadie.
porque yo se lo dejaba saber. El hecho de que tú tengas más dinero que yo no quiere decir que tú vales más que yo. Yo valgo más que tú porque yo soy hijo de Dios. Porque eso es lo importante. Porque a veces dicen, dime cuánto tiene y te diré cuánto vale. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos al dueño del oro y la plata. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y no podemos, ¿verdad?, pensar en nada de eso. Pero lamentablemente es en el mundo en que vivimos. Y es a lo que nos enfrentamos diariamente, en muchas ocasiones. Valemos más. ¿Usted sabe por qué usted vale mucho? Le voy a decir unas cuantas cosas porque usted vale mucho. Valemos porque somos creados a su imagen. Génesis 1:27 dice que y los creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Valemos porque Dios nos conoce íntimamente. No podemos venir con trucos donde Dios. Dios conoce todo. Las mentiritas blancas, lo que nos tumbamos cuando que no es de nosotros. Todas esas cosas Dios las conoce. Eso no podemos inventar con Él. Salmo 139, 13 y 14 dice, porque tú creaste en mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Valemos porque Dios nos redimió con un alto precio. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Valemos más porque valemos más que cualquier cosa en la creación. Lucas 12, 6, 7 dice que no se venden dos pajarillos. El texto que leímos en Mateo también lo está en Lucas. No se venden dos pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valen más vosotros que muchos pajarillos. Valemos porque somos sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No todo el mundo se puede llamar hijo de Dios, ¿saben? Hay mucha gente por ahí hablando de que somos hijos de Dios. No, son criaturas de Dios. Hay que conocerlo. Hay que entregarse a Él. Hay que servirle. Valemos porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y la parte última del versículo 31 nos hace una invitación a vivir sin temor, porque estamos en sus manos. Y aquí los que somos padres saben que cuando nuestros hijos están con nosotros se sienten protegidos. Se sienten que nada le puede pasar porque estoy con mi papá. Yo me crié en un camión con mi papá y pasaban el sinfín de cosas, pero yo me sentía seguro porque yo estaba con mi papá. Y yo sabía que mi papá no iba a permitir que nada me pasara. Y Dios nos invita a sí mismo, como nuestro Padre, a saber que estamos en sus manos, a no temer. La frase no temas aparece 365 veces en la Biblia, dicen por ahí, ¿verdad? Pero aquí se utiliza para fortalecer nuestra fe y recordarnos que no estamos solos. ¿Cuántas noches yo sufrí creyendo que estaba solo? Y el Señor al lado mío, y yo sufriendo, perdiendo sueño. Y el Señor al lado mío esperando que yo le dijera, aquí estoy, recíbeme.
Incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento o el peligro, podemos confiar en Dios. Él está con nosotros y cuida de cada detalle de nuestra vida. La palabra o la frase "no temáis" nos trae un mensaje de consuelo y de confianza. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. ¿Por qué ustedes quieren control? ¿Por qué queremos controlarlo todo? ¿Por qué queremos que todo sea a nuestra manera? Cuando Dios está en control. Y hace un llamado a la fe. La frase frecuentemente acompaña promesas divinas que requieren que confiemos en Él sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. El Señor nos llama, el Señor nos dice, el Señor nos confirma y nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo. Porque no nos atrevemos. Ay, ¿y si no? Y lo estoy diciendo, estoy hablando de mí, ¿sabes? No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de mí. Porque me daba miedo a veces muchas cosas. Y el temor del qué dirán. Y el temor de qué pensarán. Y el temor, cómo lo recibirán o cómo lo tomarán. Todas esas cosas me impedían a mí de hacer muchas cosas. Pero yo aprendí a enfrentar mis miedos. Y si les digo que yo tenía miedo a la altura, y yo me trepaba tal vez encima, arriba en el mezaní, y no podía mirar para abajo, porque me daba miedo y me daba de todo. Me metí al ejército y me metí a los paracaidistas. Los miedos hay que enfrentarlos. Los miedos hay que enfrentarlos. No temáis. No temáis. Y así, yo era claustrofóbico. Y yo me metía y me encejaba en un cuarto. Ese soy yo. Usted no tiene que hacer nada de esas cosas, ¿sabe? Eso soy yo. Como yo trabajo con mis temores. Yo los enfrento. Yo enfrento mis temores. Porque es la única forma de vencerlos. La primera vez que yo me tiré de un avión, que cuando salí, abrió el paracaídas y todo eso, yo dije, y a esto yo le tenía miedo. Pero de eso se trata. Enfrentar los miedos. Invita a ver a Dios como nuestro protector. La fe nos invita a eso, a ver a Dios como nuestro protector. Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, tú caminas tranquilo, en fe, sin temor, sin miedo. Porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Y si te pasa algo, es para su gloria también, porque Él está contigo. Que no importa, ¿verdad? Decía la palabra que para mí es vivirle Cristo y morirle es ganancia. Eso como quiera estamos ganando. Estando con Cristo ganamos y si nos morimos, estamos ganando porque vamos con Él. De eso se trata. La palabra dice en Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué nos preocupamos? Porque estamos afanosos. Cuando yo regresé a los caminos del Señor, el Señor me ministró a través del Salmo 40, que dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque yo hice eso. Dejé mis afanes, se los
confesé al Señor, le di gracias porque yo sabía que Él iba a tener control de todo eso y luego esperé pacientemente. Me senté, me alimenté, Él me sacó del pozo, del lodo cenagoso, me puso sobre el pie y me dio un cántico nuevo. Le voy a confesar que cuando el Señor me ministró varias veces ese mismo salmo a través de diferentes personas, eso es lo que me decía el Señor. Y yo decía, wow, ahora voy a cantar. Porque yo canto bien, pero se escucha malo. Sí, yo tengo ese problema, que canto bien, pero se escucha mal. Pero yo decía eso y sinceramente, ¿será que el Señor, porque a mí me gusta cantar? Y yo decía, ¿será que el Señor me va a cambiar la voz y me la va a arreglar? Al contrario. Pero cuando entendí lo que el cántico nuevo, palabra nueva, una transformación, una diferente forma de ser, le di gracias a Dios por eso. Porque yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Porque aunque estuve ciego, pero ahora lo veo otra vez. Y entonces, no podemos caminar por el mundo pensando de que no valemos nada, de que para Jesús no valemos nada. Si fuese así, porque Él murió en la cruz, porque Él se hizo hombre, vino, murió en la cruz por nosotros. Algún valor tenemos nosotros y ese valor es grande ante Él. Entonces no despreciemos ese valor. No hagan como yo. Quédense tranquilitos donde están y enfrenten las situaciones y los problemas, resuelvan los problemas aquí en la casa. ¿Verdad? Como dicen en el barrio, los trapos sucios se lavan en la casa. ¿Por qué? Allá afuera no hay nada y lo que hay allá afuera no sirve. Caminen con el Señor, valorícese y piensen en todas las cosas que el Señor le ha proveído, le ha dado y cuán valioso usted es para el Señor. Tú vales mucho para Dios. Y para concluir, después usted allá en su casa, en intimidad con Dios, hable con Dios y tenga una oración de entrega, de reconocimiento de la soberanía y el cuidado de Dios en nuestras vidas y dejemos nuestras preocupaciones en sus manos, porque Él tiene control de todo. La palabra dice que en sus manos, porque Él tiene control de todo. Todo está controlado por Él. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. El pastor conoce a sus ovejas, Él las llama y ellas vienen.